Estimados amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarles el día de hoy. Ya quizá todos un poco más relajados con la noticia de que la versión 4.0 entrará en vigor hasta enero del 2023. Vamos a poder disfrutar con mayor tranquilidad este extraordinario webinar. En efecto, el hablar del beneficiario controlador es un tema no novedoso para el tema fiscal tributario en general. En muchos otros países ya hay precedentes, ya hay antecedentes por el tema del OCDE, y México, al estar involucrado, pues también adopta a partir de este año este elemento de identificación, de obligación, pero sobre todo de un elemento que traerá como consecuencia una gran fiscalización. Así las cosas, el día de hoy tenemos preparados para ustedes por parte de varios de nuestros socios que harán uso de la palabra, una extraordinaria exposición para dar cumplimiento a la disposición, para que forme parte del compliance, de la política, del procedimiento que será necesario tenerlo en la contabilidad permanentemente para erradicar cualquier contingencia, pero que hoy advierte también un tema de riesgo que en el gobierno corporativo, en nuestra práctica, lo hemos señalado categóricamente en repetidas ocasiones, y como riesgo, hay riesgos que se tienen que erradicar, otros que se tienen que mitigar, porque permanentemente puede estar. Así las cosas, con este preámbulo, agradeciendo nuevamente la presencia y la confianza que ustedes tienen a lo largo de estos primeros 75 años que en noviembre de este año cumplimos, iniciamos. Y qué mejor iniciar cediéndole la palabra a nuestro socio Jesús Alvarado, quien introducirá en el tema. Jesús, por favor, buenas tardes y disfruten este webinar. Por favor, Jesús. Pablo, muchísimas gracias y es un honor estar aquí con todos ustedes. Vamos a abordar un tema que yo diría hoy es de la mayor actualidad y eventualmente puede representar un problema y un reto para las empresas, sobre todo para aquellas que tengan distintos niveles de participación en la organización. Y ya lo decía Pablo, el tema de beneficiario controlador no es precisamente una iniciativa del Ejecutivo mexicano. Deviene de prácticas internacionales que lo que buscan evidentemente es eficientar el combate que ha surgido en contra de la evasión fiscal, el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Adelante. Es decir, las reglas que se introducen al Código Fiscal de la Federación son la respuesta de México a las iniciativas BEPS, a la iniciativa del Grupo de Acción Financiera, la GAFI, precisamente buscando combatir, como ya lo decía, prácticas de evasión fiscal, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Aunque las disposiciones del Código Fiscal de la Federación tienen su origen en las recomendaciones de la GAFI y así se establece en la exposición de motivos, existen diferencias importantes que abordaremos un poco más adelante. No obstante ello, el Código Fiscal de la Federación señala que las reglas, que las recomendaciones de la GAFI pueden ser fuente de interpretación siempre y cuando no se opongan a las disposiciones del código. Y la interpretación básicamente radicará en la identificación del beneficiario controlador. Adelante. Son múltiples las obligaciones que surgen, es decir, hay una sola, como ya lo explicaba Pablo en un inicio, en el sentido de conservar la información general de aquello que en México se conoce como el beneficiario controlador.
Una de las diferencias importantes que podemos puntualizar es el hecho de que de manera internacional se le conoce como beneficiario final, no beneficiario controlador. Lo que hace la iniciativa mexicana es precisamente introducir ese concepto de controlador y ya vamos a ver en qué radica esa diferencia. Entonces, están obligadas a conservar como parte de su contabilidad la información que el Servicio de Administración Tributaria señale a través de la resolución miscelánea. Y esta obligación es para las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, las partes contratantes o integrantes en el caso de cualquier otra figura jurídica. La información podrá entregarse a las autoridades extranjeras al amparo de un tratado que tenga disposiciones de intercambio de información, siempre y cuando haya una solicitud debidamente fundada. Adelante. Entonces, ya veíamos que es una obligación. Esa obligación conlleva varias obligaciones que iremos discutiendo a lo largo de la plática. También están obligados a conservar esa información los notarios, corredores y cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de personas o a la celebración de fideicomisos o cualquier otra figura jurídica. Si ven ustedes aquí, esta definición es amplísima, porque cualquier otra persona que intervenga en la celebración de contratos, actos jurídicos que den lugar a la constitución, pues pudiera abarcar a un muy buen número de personas, ¿no? Por ejemplo, un abogado pudiera tener la duda si eventualmente él, que se dedica a la preparación de contratos y pues ayudar a la constitución de empresas, debiera de cumplir con esta obligación. Esta discusión ya la tuvimos en el pasado. Y en realidad consideramos que la definición, si bien es amplia, no alcanzaría a personas como un abogado, digamos, que están involucrados, sí, pero en realidad ellos no son quienes están constituyendo la empresa, aunque repito, la definición es amplia y eventualmente pudieran caer, pero bueno, creo que la intención de ninguna manera es que se extienda hasta allá, sino realmente es para quien está interviniendo directamente en la constitución de una persona o en la construcción de un contrato o acto jurídico. Quienes sí tienen la obligación son entidades financieras y aquellas integrantes del sistema financiero, estas definidas conforme a la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, todas aquellas personas que se consideren integrantes del sistema financiero al amparo de la ley, pues tendrán que cumplir también con esta obligación. Y ellas en relación precisamente con los servicios que prestan a sus clientes. Aquí es sumamente importante que las empresas del sistema financiero hagan una revisión importante de estas obligaciones, porque eventualmente puede representar un trabajo excesivo para sus departamentos de cumplimiento, los departamentos de compliance, que tienen que recabar la información respectiva. Adelante. Luego, ¿qué podemos decir respecto de la información? Una, se entrega a requerimiento de la autoridad. Es decir, no hay que
hacer envío de documentación, ni mucho menos. Simplemente hay que tenerla a disposición de la autoridad y cuando la autoridad la requiera, habrá que entregársela. Para ello, el Código Fiscal de la Federación otorga un plazo de 15 días hábiles, y este plazo puede ser prorrogable por 10 días más. Esto siempre y cuando se solicite la ampliación, como sucede en los demás casos del Código Fiscal de la Federación, pero en este caso dice el propio código que la solicitud de prórroga debe de estar justificada, ¿verdad? Aquí yo pongo además algo bien importante que lo establece el propio código y la resolución miscelánea, en el sentido de que eventualmente la información que se requiere, pues es una información en varios casos de difícil acceso. Entonces, si bien es cierto que se tiene la obligación de tener esa información a disposición de la autoridad, en caso de que eventualmente fuera imposible tenerla, lo que se debe de hacer es demostrarle a la autoridad fiscal que se hizo todo lo posible por obtener esa información, de tal forma que no vayamos a tener el problema de las sanciones que establece el propio código y que son gravosas, tal como lo vamos a ver más adelante. Adelante. Entonces, el cumplimiento de esta obligación, por supuesto que es en extremo importante. Ahora, el código también señala que habrá instituciones que coadyuven al cumplimiento, a la revisión del cumplimiento de la obligación por parte de las personas morales, los fideicomisos y los demás obligados. ¿Quién ayudará al SAT en esta tarea? Bueno, pues los registros públicos, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. La ayuda tendrá que hacerse mediante convenio de colaboración o de intercambio de información o cualquier otra forma que autoricen las disposiciones aplicables. Y efectivamente, el objetivo de esta coadyuvancia es corroborar la información que los obligados deberán de entregarle al SAT. Entonces, si ven ustedes, el propio SAT tendrá elementos para corroborar la información que los obligados le estén entregando. No hay que pasar por alto, lo vamos a discutir un poco más adelante, pero vale la pena de una vez puntualizar. El propio SAT puede, en el caso de grupos multinacionales, pedir información respecto del beneficiario controlador al amparo de los tratados y aquellos tratados que tengan disposiciones de intercambio de información. En este caso, Pablo ya lo comentaba, hay algunas experiencias ya internacionales. Por ejemplo, podemos citar el caso de España. Francia eventualmente iba a iniciar la revisión del cumplimiento de estas obligaciones, es decir, es un movimiento mundial, los fiscos están abocados a la revisión precisamente para combatir la evasión fiscal. Entonces, va a ser una herramienta que hacia el futuro sea importante la fiscalización de las obligaciones de los contribuyentes y específicamente de los obligados a entregar esta información. Entonces, habrá que ponerle importancia y es un elemento adicional en lo que hemos llamado el compliance fiscal. Eso es muy importante tenerlo en mente. Adelante. Beneficiario controlador. Este es un término nuevo que se ha acuñado en las disposiciones. ¿Y qué debemos de entender por beneficiario controlador? Es la persona física o grupo de personas físicas que directamente
o por medio de otra u otras o de cualquier acto jurídico obtienen beneficios por su participación en una persona moral, en un fideicomiso, en una figura jurídica o cualquier otro acto jurídico. O bien, quien ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio. Esta fracción primera se enfoca directamente a aquella persona física o grupo de personas físicas que por su participación tienen un beneficio económico. Es así como podemos definirla. Adelante. Y la fracción segunda que vamos a analizar a continuación habla de otro concepto, que es el control. Es decir, dice, se entenderá como beneficiario controlador a la persona física o grupo de personas físicas que directa o indirectamente o de forma contingente, es decir, que por alguna causa externa ejercen el control de la persona física, del fideicomiso o figura jurídica. Y aquí el propio código, adelante, lo que nos dice es a través de incisos qué podemos entender por control. Entonces, dice, se entenderá que una persona física o grupo de personas ejercen el control a través de la titularidad de valores por contrato o por cualquier acto jurídico cuando impongan directa o indirectamente decisiones en la asamblea de accionista u órganos equivalentes. Es decir, pensando en un fideicomiso no tiene asamblea de accionistas, pero sí tiene órganos de control, ¿verdad? Entonces, los órganos equivalentes que eventualmente son quienes toman las decisiones, dirigen los destinos de la sociedad, del fideicomiso o del contrato, cualquier figura jurídica, bueno, pues ellos, aquellas personas físicas que tengan el poder de influir en las decisiones de estos órganos de control, serán considerados como beneficiarios controladores, ¿verdad? Algo que vamos a tocar más adelante y que nos parece importante destacar es que cuando un obligado, es decir, una persona moral, fideicomiso o cualquier acto, no puedan identificar al beneficiario controlador, se entenderá como tal, como beneficiario controlador, al administrador único o a los miembros del consejo de administración o su equivalente. Eso es bien importante porque eventualmente si se nos llega a dificultar la obtención de la información respecto a las personas que se consideran al amparo del código beneficiarios controladores, la autoridad podrá presumir, suponer que beneficiario controlador pues son el administrador o el consejo los miembros del consejo de administración. Adelante, por favor. Esto a mí pues me preocupa porque eventualmente reviste una responsabilidad adicional para los órganos de control en la sociedad. También se establece que se considera como que una persona ejerce control cuando puede mantener la titularidad de derechos que le permitan directa o indirectamente ejercer el voto de más del 15% del capital y dirigir directa o indirectamente la administración, la estrategia o las principales políticas de la persona moral, el fideicomiso o la figura jurídica. Aquí hago un espacio breve pero sustancioso en el sentido de que beneficiario controlador puede ser aquella persona que aun cuando eventualmente no tenga una participación directa en la persona moral o en la figura
que se esté analizando, sí pudiera ser considerado como beneficiario controlador. Imagínense ustedes un pater familias, que el patriarca que decidió donar sus acciones a los hijos, sin embargo, conserva un lugar en el Consejo de Administración, digamos, la presidencia, y a través de esa presidencia, de manera indirecta, influye en las decisiones de la figura que enfrentemos. Entonces, ahí pudiéramos enfrentar la obligación de conservar la obligación de ese pater familias, aun cuando ya no tenga participación. Otro punto importante que discutíamos hacia el interior de la firma es, un beneficiario controlador se identifica porque debe de cumplir con los requisitos de las dos fracciones que acabamos de leer. Se puede decir que sí, es decir, la lectura acepta que se deban de cumplir las dos, o también cabe la interpretación que con que una se cumpla, con eso es motivo suficiente para cumplir con las obligaciones que se establecen. Yo lo que les diría es, interpretando de manera armónica lo que dice el Código Fiscal de la Federación y la resolución miscelánea, yo les diría que el criterio de la autoridad es que con que se cumpla uno de los dos requisitos de las fracciones que antes analizamos, es razón suficiente para decir que estamos ante un beneficiario controlador, ¿no? Adelante, por favor. Y esto, pues evidentemente, pues nos genera motivo de análisis, va a ser motivo de análisis profundo para ver si tenemos o no que cumplir con las obligaciones. Ahora, en el caso de fideicomisos, se consideran beneficiarios controladores los fideicomitentes, el fiduciario, los fideicomisarios o cualquier otra persona involucrada que ejerza control efectivo, aun cuando sea en forma contingente. Y aquí pudiéramos hablar del comité de vigilancia que eventualmente tienen los fideicomisos, y habrá que ver el contrato respectivo para ver si ese comité tiene poder de decisión. Para ello, existen reglas en la miscelánea que son emitidas por el SAT. Adelante, por favor. Si ven ustedes, todo lo que es las obligaciones empiezan a tener una complejidad importante. Ya les decía yo, ya comentaba que para identificar al beneficiario controlador pudiéramos tener las dos lecturas, es decir, que forzosamente se tengan que cumplir con todos los requisitos, o con que uno se cumpla sería razón suficiente. Dice la regla 2.8120 que la aplicación de las fracciones 1 y 2 que acabamos de leer debe de ser sucesiva, incluso los incisos A, B y C, de tal modo que si de la aplicación de la fracción primera no se puede identificar al beneficiario controlador, se aplica la fracción segunda. Esto me lleva a pensar a que el criterio es que con que se cumpla cualquiera de los dos supuestos, estaríamos frente al beneficiario controlador. Y aquí me hace lógica, porque ya comentaba yo en un inicio que las reglas de la GAFI, una diferencia sustancial, y esto lo platicará mi amigo Edgar Quirós, una diferencia sustancial es precisamente la denominación que se tiene de esta figura. México dice que es beneficiario controlador, mientras que las recomendaciones de la GAFI hablan de beneficiario final. Y sí hay una diferencia sustancial, porque si ven ustedes, el código se encarga de señalar cuándo existe control, ¿verdad? Y en términos generales, lo que dice la resolución miscelánea
es la obligación de identificar, verificar y validar la información. Tendremos que indicar el porcentaje de participación en el capital de la persona moral, incluyendo la cadena de titularidad a través de otras personas morales. Y esto puede ser una tarea titánica, pensando en grupos multinacionales que tienen diversos niveles de participación. Entonces, para estos grupos multinacionales, el trabajo se multiplica de manera importante porque eventualmente se tendrá que tener la información de cómo se llega al beneficiario controlador. Recuerden ustedes que conforme a la definición de código, beneficiario controlador no es una persona moral, es una persona física o grupo de personas físicas. Además, se tiene que identificar, verificar y validar la cadena de control cuando el beneficiario controlador lo sea por medios distintos de la propiedad. Entonces, si ustedes recuerdan, platicábamos, oye, la fracción primera que analizábamos habla de beneficios económicos. La fracción segunda habla del poder que puede ejercer una persona en las decisiones. Entonces, la miscelánea lo que viene a decir, lo que viene a diferenciar es precisamente es eso, es decir, un beneficiario controlador lo puede ser por beneficios económicos o porque ejerce el control. De ahí también me lleva a la conclusión de que cumpliendo cualquiera de los requisitos que se establecen en la fracción primera o fracción segunda, nos lleva a beneficiario controlador. Siguiente. Entonces, si ven ustedes la cantidad de información que eventualmente se debe de recabar, pues es importante. En el caso de control indirecto, a través de otras personas, fideicomisos o de cualquier otra figura, pues evidentemente habrá que tener la información que nos lleve a determinar precisamente el beneficio económico o el control que se tiene a través de la cadena. Y ya lo decíamos, cuando no se logre identificar al beneficiario, pues se entenderá que asumen este papel el administrador único o cada miembro del consejo de administración, pues según corresponda. Siguiente. Entonces, el trabajo al que nos vamos a enfrentar, pues evidentemente resulta pues gravoso por la cantidad de información y ahorita vamos a platicar precisamente qué es lo que debemos de tener a la mano en caso de que la autoridad no lo llegue a requerir. También ya platicábamos que para la interpretación de la definición de beneficiario controlador serán aplicables las recomendaciones de la GAFI y del Foro de Transparencia e Intercambio de Información con fines fiscales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, ¿verdad? Porque es precisamente ahí donde nace toda esta obligación. Adelante. Digamos que no es algo inspirado por la autoridad. Ahora, también el propio código establece que las personas morales, las fiduciarias, fideicomitentes, fideicomisarios, así como los integrantes de las figuras jurídicas, deben de mantener actualizada la información de los beneficiarios controladores. Y la miscelánea establece que se tendrá un plazo de 15 días contados a partir de cuando suceda un cambio para la actualización de la información que se debe de tener a disposición de la autoridad. Adelante. A ver, la regla 2, anteriormente analizamos la regla 2.8.120. La 2.8.121 señala que los obligados a identificar a los beneficiarios controladores, incluyendo a los notarios, corredores públicos y personas que intervengan en la formación o celebración de contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de personas, de obligados en términos generales,
deberán de obtener y conservar la información. Y esto se entenderá que forma parte de la contabilidad, y dice la miscelánea, formará parte de la contabilidad y podrá ser solicitada por la autoridad fiscal. Cuando lean ustedes la miscelánea, se van a dar cuenta que la miscelánea es redundante en las obligaciones y eso me causa a mí incomodidad, porque en realidad está repitiendo lo que ya se establece en el propio Código Fiscal de la Federación. Entonces, pues pareciera ser que la propia miscelánea establece obligaciones. En realidad creo que no lo es, porque son obligaciones que ya nacieron a la luz del Código Fiscal. Adelante. Pero en fin, la forma en la que fue redactada la miscelánea, desde mi punto de vista, tiene fallas y esto se lo dejaré más adelante a Edgar Quiroz. Ahora, los obligados a efecto de obtener y conservar la información sobre la identificación del beneficiario controlador deberán, cuando menos, identificar y verificar, validar al beneficiario controlador y solicitar información que revele su identidad e información a la que hace referencia la regla 2.8.1.22. Y alguna de esta información es sensible y ya lo trataremos adelante. Adelante. Y es información sensible y desde mi punto de vista eventualmente difícil de conseguir en varios de los casos que vamos a enfrentar. También se debe de obtener y conservar información que permita obtener y conservar información de los datos del beneficiario controlador. Establece la propia miscelánea que se deben de establecer procedimientos para que los beneficiarios controladores proporcionen información actualizada de su condición como tal, así como cualquier cambio que llegaran a tener en su condición de beneficiario controlador. Y aquí no se hace una definición de lo que se puede entender como procedimiento. Y otra vez vuelve a ser algo en extremo amplio que eventualmente puede generar problema. ¿Por qué? Pues porque eventualmente el criterio que puede sostener alguien en un obligado pudiera ser distinto al criterio que mantiene la autoridad en cuanto a la suficiencia de ese procedimiento para tener esta información. Va a ser, digamos, un punto de discusión hacia adelante en caso de que no pudiéramos tener a la mano la información. Adelante. Vamos a ver que existe una lista de información importante y quizá no leamos toda, está contenida en la miscelánea y la podemos consultar, pero comentaremos brevemente algunos puntos. Ahora, se tiene que conservar la información sobre el beneficiario controlador, la cadena de titularidad, la cadena de control y la documentación que sirva de sustento, así como los procedimientos de control interno a que nos referimos anteriormente, durante el plazo que marca el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación. No se establece en la miscelánea a qué plazo se refiere específicamente al amparo del artículo 30. Creo yo que lo que quiere decir es que debe de conservarse por toda la vida de la empresa. Ahora, la vigencia de esta obligación es a partir de que nace, digamos, el acto jurídico y la obligación nace en el Código Fiscal a partir de este año, ¿no? Entonces, que es una duda importante. Oye, ¿a partir de cuándo debo de iniciar con el cumplimiento de esta obligación? Evidentemente debe de ser a partir del 1 de enero de 2022. Antes no. ¿Por qué? Porque no existía tal obligación en el Código Fiscal de la Federación.
Hay que proporcionar y permitir el acceso a las autoridades fiscales a la información del beneficiario controlador. Y nuevamente, esto ya estaba en la miscelánea, porque en el código, perdonen ustedes. ¿Por qué? Porque al momento de calificar que esto es parte de la contabilidad, conforme al código, la autoridad pues tiene la facultad de tener acceso a la información, pero la miscelánea lo vuelve a reivindicar, lo vuelve a citar. Adelante. Entonces, si ven ustedes, aquí lo que se hace pues, de manera importante es estar reiterando esas obligaciones. Esto lo voy a pasar muy rápido porque simplemente es señalar qué es lo que la resolución miscelánea requiere que se tenga respecto del beneficiario controlador. Y son nombre, apellido completo, el alias, que también es importante y eso puede ser difícil. Imaginen ustedes al presidente de una gran corporación mundial que tenga que decir su alias, pues va a ser hasta jocoso, ¿no? En la prepa me decían el pollo, el chiquis, vamos, resulta hasta hilarante el hecho de que tengamos que hacerlo así. Tiene una razón de ser, porque eventualmente los narcotraficantes pues se manejan a través de alias también. Pero bueno, si ven ustedes, la información que estamos ahorita repasando, pues es una información completísima, o sea, el nombre, el número de identificación fiscal, el número, la identificación como ciudadano, su estado civil, la identificación del cónyuge, su régimen patrimonial, la identificación de la concubina, y aquí otra vez el tema de broma que ha venido diciendo, oye, y si tiene las dos, si tiene esposo, esposa y además tiene alguien adicional, bueno, pues evidentemente aquí la ley, la miscelánea, pues se refiere a quien eventualmente es su pareja desde el punto de vista jurídico, ¿no? Entonces, tendría que ser el cónyuge. Correo electrónico, su teléfono, el domicilio, la relación que tiene con la persona moral o la calidad que ostenta en el fideicomiso o en la figura jurídica. Adelante. Entonces, es una lista de información pues amplia, completísima, el grado de participación que le permita ejercer derechos de goce, lugar de depósito de las acciones. Por ejemplo, un problema que se va a enfrentar evidentemente es en el caso de sociedades que coticen sus acciones en la bolsa de valores, y no solamente en la bolsa mexicana o en la nueva bolsa que tenemos en México, sino que hay grupos multinacionales que a nivel ya de personas físicas cotizan sus acciones en la bolsa. Entonces, pues ahí sí va a resultar en extremo complejo tener toda la información. Aquí lo recomendable, pues evidentemente pudiera ser, digo, de ser posible, pues obtener una constancia del órgano que resguarda los valores a efecto de mostrarlo al fisco, ¿no? Adelante, por favor. Entonces, pues esto representa un trabajo por demás importante para todas las personas que se consideren como obligados. Adelante, ¿no? Y en caso de cadena de titularidad o de control, lo que debemos de tener, pues nuevamente es la prueba, decir el nombre, razón social de las personas, fideicomisos o figuras jurídicas que participan o controlan, es decir, la cadena de control, el país de creación, el país de residencia, eventualmente puede ser distinto al de creación, la clave del RFC o su equivalente en el país, y el domicilio fiscal. Adelante, ¿verdad? Y todo esto, digamos, tiene importancia porque evidentemente las penas, ahorita ya lo vamos a ver, pues son importantes.
La regla 2.8123 establece reglas para notarios, corredores y personas que intervengan en la formación o celebración de contratos jurídicos. Y básicamente lo que dice, pues, es que ellos tienen la obligación de conservar la contabilidad, que ya estaba en el código, y que la autoridad podrá, digamos, solicitar esta información. Y deben de conservarla, digamos, sobre todo, aquella información mencionada en las fracciones 1 a 12 que acabamos de repasar, y la propia regla 2.822 las lista, así como el historial de la persona moral, el fideicomiso o la persona física. Generalmente, cuando se trabaja con un solo notario, esta información se tiene relativamente a la mano, pues porque ellos tienen todos los antecedentes de la persona moral. Pudiera ser un problema, digamos, en cuanto a obtener la información si se cambia de notario, porque tendríamos que darle todo el antecedente. Adelante. Y lo que sí resulta en extremo importante comentar, pues serán las multas. Dice en las recomendaciones de la GAFI que las multas deben de ser disuasivas, y estoy seguro que Edgar más adelante tendrá un comentario sobre esto, pero sin duda alguna, el hecho de no tener esta información puede representar sanciones en extremo importantes, porque las multas, si ustedes ven, van desde 500,000 pesos hasta 2 millones. Y esto puede ser mayor, evidentemente, porque la multa es por cada uno de los beneficiarios que no logren identificarse. Y así como cerecita al pastel, dice el código, que además será sanción el hecho de que la constancia de situación fiscal pues aparezca negativa. Yo les diría que con el monto de las multas que se pueden enfrentar, pues el hecho de no cumplir con la situación fiscal, pues por eso digo que es la cerecita del pastel, ¿no? Entonces, yo hasta aquí quedo. La verdad es que sí es un tema preocupante por la cantidad de información, porque eventualmente puede ser difícil obtener toda la información que requiere la propia autoridad a través de la resolución miscelánea, y desde mi punto de vista, ese requerimiento fue excesivo y va más allá de las recomendaciones de la GAFI. Pero al fin y al cabo es una obligación que se debe de cumplir, porque si no, ya vimos que las sanciones pueden ser en extremo gravosas, muy gravosas. Cedo la palabra en este momento a mi querido amigo Edgar Quiroz Arredondo, quien nos platicará de los temas jurídicos que envuelve toda esta compleja obligación. Muchas gracias y les agradezco haber estado con nosotros. Muchas gracias, Jesús. A todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Siempre es un gusto saludarles y estar aquí, aunque sea virtualmente, acompañándoles y compartiéndoles esto que hemos analizado. Este tema es muy interesante, ya nos dio algunas directrices mi buen amigo y socio Jesús. Vamos a ver algunos temas que nosotros consideramos irregularidades o problemáticas legales y jurídicas del beneficiario controlador. Adelante, por favor. Aquí vemos los antecedentes, ya nos los dio rápidamente Jesús. En la siguiente lámina podemos ver que esta figura del beneficiario controlador deriva de modificaciones jurídicas al Código Fiscal de la Federación en 3 preceptos fundamentalmente. Ahí están, es una iniciativa que se mandó el día 8 de septiembre de 2021 con vigencia a partir del 1 de enero de este año. ¿Cómo se justificó esa modificación, esa adición jurídica? Veamos adelante en la lámina. ¿De qué manera se justifican estas modificaciones? La siguiente, por favor. Tenemos aquí la exposición de motivos, que es sumamente importante para entender la esencia jurídica de estas modificaciones. Y en pocas palabras, lo que el legislador y en este caso el Ejecutivo Federal
manifiesta como justificación de las modificaciones en materia de beneficiario controlador. Son esencialmente compromisos internacionales relativos a que México forma parte del grupo de los 20 y también de la GAFI, que es un organismo, un grupo de acción financiera internacional para combatir el lavado de dinero y el blanqueamiento de capitales. Ese es esencialmente, ahí lo dice expresamente, lo indica expresamente la exposición de motivos. Ahora, bajo esta circunstancia, adelante la siguiente lámina, veremos que en pocas palabras, México al formar parte del G20, de la GAFI y de la GAFI latinoamericana, asume, fíjense, compromisos internacionales obligatorios que necesariamente debe aterrizar en su legislación para comprender, más bien para aplicar esos compromisos, esos acuerdos internacionales. Consecuentemente, es obvio que nuestra legislación debe ceñirse a lo que establecen esos compromisos, so pena de tener algunos cuestionamientos de índole jurídico. Adelante, por favor. Aquí tenemos, tan es obligatorio observar lo que se acordó internacionalmente en materia de acuerdos con la GAFI, con el G20, que el propio último párrafo del artículo 32b quater así lo establece expresamente e indica, para la interpretación de lo dispuesto en este artículo, que son las definiciones, serán aplicables las recomendaciones emitidas por el GAFI, por la GAFI y por estos grupos. Pero fíjense, expresamente nos remite a las recomendaciones. Esto es muy importante. Si vemos adelante la siguiente lámina, nuestra legislación cumple con esas recomendaciones, con esos acuerdos de la GAFI. Veamos la siguiente lámina. Las recomendaciones aquí están. A estas recomendaciones se debe estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo y la proliferación. Son recomendaciones de la GAFI vigentes, las últimas versiones desde febrero de 2012. Adelante, por favor. Aquí tenemos las recomendaciones, el título esencialmente. Son las 24 y 25, anteriormente recomendaciones 33 y 34. Y se refieren a la transparencia, fíjense, ya lo había comentado Jesús, a la transparencia del beneficiario final de personas jurídicas y beneficiario final de estructuras jurídicas. Adelante. El texto de las recomendaciones es este. No me voy a detener a leerlas. ¿Por qué? Porque no es tan trascendente. Lo importante es, adelante en la siguiente lámina, vemos que hay una metodología. La GAFI indica, estas son las recomendaciones, sin embargo, como son genéricas, son muy amplias, lo que ha hecho la GAFI es, como decimos en México y con todo respeto, peladito y a la boca, da metodología para evaluar el cumplimiento técnico con las recomendaciones de GAFI y la efectividad de los sistemas de estos acuerdos que se han tomado. Esta metodología, que no es otra cosa más que la interpretación de las recomendaciones GAFI, son elaboradas por la propia GAFI en febrero de 2013, antes la GAFI solamente emitía las recomendaciones y cada uno de ustedes, países miembros, interpreten como lo entiendan. No es así porque había muchas discrepancias y hasta criterios contradictorios entre las mismas legislaciones, por eso emite esta metodología. ¿Qué indica esta metodología? Adelante, por favor. Tenemos aquí algún ejemplo. La metodología se refiere al beneficiario final. Recomendación 24 se interpreta de esta manera. Los países deben contar con mecanismos que identifiquen y describan a los diferentes tipos y formas y características básicas de las personas jurídicas de cada país, morales, fideicomisos, etcétera, los procesos para la creación de personas jurídicas, etcétera, etcétera. Vean los incisos A y B esencialmente. El A, exigiendo a las sociedades mercantiles y registros que obtengan información y la mantengan actualizada sobre los beneficiarios finales. Muy importante eso. Y exigiendo a las sociedades que tomen medidas razonables para obtener y mantener actualizada esta información, nuevamente, de los beneficiarios finales. Adelante, por favor. Nótese que la exigencia internacional
las recomendaciones y su metodología de interpretación hacen referencia al beneficiario final. Sin embargo, nuestra legislación, en vez de utilizar ese mismo vocablo, esa misma frase, introduce elementos muy interesantes y lo denomina beneficiario controlador. Si ya tenía la definición beneficiario final, pues vacía la legislación. ¿Por qué nos complicamos? Vamos a ver adelante en la siguiente lámina. La fracción 1 del artículo 23 quater indica quiénes son o quién se entiende por beneficiario controlador. Ya lo mencionó también Jesús. Y fracción primera sin duda habla de aquel ente jurídico, persona física o grupo de personas que obtienen beneficios económicos esencialmente. Eso es muy importante porque aquí parecería que sí se está refiriendo al beneficiario final. Vemos adelante la siguiente lámina y aquí vemos que la fracción segunda con todos sus incisos establece y se refiere al ente jurídico que controla. Entonces ya vimos dos situaciones. A ver, la GAFI y sus recomendaciones me indican que solamente es beneficiario final. Y aquí me dices un beneficiario económico y un controlador. ¿De qué se trata? Veamos adelante, por favor. Si interpretamos esta disposición jurídica, veremos que, de acuerdo a la legislación y haciendo una interpretación jurídica, la pregunta sería, ¿ambas calidades deben reunirse en una sola persona para ser considerado beneficiario controlador? ¿O basta con que una de ellas lo obtenga para que sea un beneficiario controlador? Bajo esta circunstancia y jurídicamente hablando, existen tres entes jurídicos en esta disposición legal. El beneficiario económico, si así queremos decirlo, el controlador del ente jurídico y el beneficiario controlador, el que reúne los dos requisitos. El beneficiario, fracción 1, beneficiario controlador, fracción 2, controlador, fracción 2, y beneficiario controlador, aquel que reúne la fracción 1 y la fracción 2. Qué complicado lo hicimos en México cuando la GAFI nos dijo nada más ve por el beneficiario final, no me interesa el controlador. Esto cumple con las recomendaciones de la GAFI. Veamos, adelante, por favor. Por otra parte, y para identificar al beneficiario final, se recomienda a través de medidas razonables, es decir, que conforme al diccionario de la Real Academia, exista proporción, que no sea exagerado. Ya vimos la exposición de mi socio Jesús y vimos que son cuando menos 22 requisitos. Alias, concubinato, casado o no. Es más, dice, el acta de nacimiento o el certificado de defunción. ¿Para qué quieres ya un certificado de alguien? ¿Para qué quieres identificar a un beneficiario muerto? Es decir, ya es un sinsentido. Y todos y muchos, más bien muchos de estos datos son sensibles. Entonces deberían de estar protegidos y ya lo veremos, que lo dirá mi socio Ignacio Chávez. Pero vaya, nos parece absoluta y excesivamente exagerado lo que está solicitando el SAT mediante esas reglas administrativas. Ya vimos primero que los conceptos jurídicos no son adecuados a lo que con los compromisos con la GAFI, porque ahí solamente se refería al beneficiario económico. En México agregamos temas de control, pues ya alteramos drásticamente la figura y la intención que tenía la GAFI internacionalmente. Ahora te dice, ok, tienes que hacer recomendaciones y información de manera razonable. Evidentemente en México no se cumple eso y como siempre es un exceso lo que nos están pidiendo. Adelante, por favor. También vemos ese tipo de irregularidades. En materia de sanciones, adelante, ya las comentó mi socio también, pero vean lo que establece la recomendación de la GAFI. Debe haber responsabilidad y sanciones proporcionales y disuasivas. Sin embargo, nuestra legislación tiene multas por cada uno de los beneficiarios controladores no identificados de 500,000 a 2 millones de pesos. Multas ya de miles de pesos o millones de pesos ya no es algo proporcional, es algo desproporcional a todas luces, no es disuasivo. Esto ya es confiscatorio. Entonces vemos ya varias irregularidades en nuestra legislación, definiciones jurídicas no concretas, no viables. Vemos en un exceso aquí de información que nos solicita, no es razonable lo que nos pide el SAT y además las multas no son disuasivas, son
temerarios, son exageradas, son excesivas. Luego entonces también las multas tienen algunas irregularidades. Adelante, por favor. Todas estas sanciones y multas parecen proporcionales a la no entrega o entrega incompleta de la información del beneficiario controlador. Consideramos evidentemente que no es así. Estas son excesivas y podrían impugnarse de esa manera ante los tribunales y a través de los medios de defensa. Adelante, por favor. Atenuantes. Por ahí leía una pregunta que decían, oye, y si no puedo conseguir el alias, si no puedo conseguir información, ¿qué pasa? Son atenuantes. Evidentemente la ley y las misceláneas nos indican que obtengamos información de todos estos beneficiarios, pero habrá topes, habrá límites de un lado y de otro, porque son datos sensibles. Otra limitante es porque hay legislación nacional o extranjera inclusive que nos impide llegar a esos beneficiarios. ¿Qué es lo que recomendamos nosotros? Evidentemente no decir, oye, pues es que mira la ley, etcétera, o las acciones están depositadas en el Indeval y no puedo. No, no, no. Hay que demostrar esa imposibilidad. ¿Y cómo lo hacemos? Requiriendo ya sea a la autoridad extranjera, ya sea a la autoridad nacional, ya sea al interesado por escrito, le solicitamos esa información y la respuesta debe ser con sustento jurídico del interesado. ¿Sabes qué? En la legislación norteamericana donde yo vivo, o yo soy canadiense, o yo soy japonés, me impide dar esa información, no estoy obligado conforme a tal artículo, tales convenios. Si es una legislación nacional, el Indeval va a decir, yo no puedo darte esa información, etcétera. Que nosotros evidenciemos que hicimos el intento jurídico de obtener la información y por terceros no fue posible obtenerla. Con esa situación, entonces, SAT no podría multarnos porque a lo imposible nadie está obligado. Tenemos la evidencia que hicimos lo que estaba en nuestras manos para obtener información y no lo obtuvimos. Máxime que el propio SAT, las autoridades fiscales, tienen competencia. Ahí en esos 3 artículos adicionados se menciona que ellos pueden hacer requerimientos a las autoridades extranjeras o nacionales. Nosotros demostramos que no puedo obligar a ninguna autoridad y quizás ni siquiera personas físicas de otras nacionalidades, pues entonces ve tu autoridad en uso de tu fuero para que solicites y obtengas esa información. Yo me cubro con haberlo solicitado y con eso es más que suficiente para evitar sanciones. Evidentemente, si no tengo esa evidencia documental de la petición y la negativa, pues mi afirmación quedará ahí a la deriva sin sustento y sería probable que las autoridades nos impusieran las multas y tuviéramos que llegar a medios de defensa. El antídoto es tener esa evidencia para que esté dentro de los expedientes que armemos. Adelante, por favor. Bajo ese contexto, ahí está la aplicación de las multas. Para evitar ese tipo de aplicación de multas, hay que tener toda la evidencia que les acabo de comentar. Adelante, por favor. Si pese a lo anterior, las autoridades fiscales nos aplican multas, evidentemente están a salvo los derechos del contribuyente para agotar los medios de defensa, y si tenemos esa evidencia, claramente nosotros vemos muchas posibilidades de que esas multas, esas sanciones queden sin efectos, no solo por excesivas, no solo por contravenir las recomendaciones e interpretaciones que la GAFI ha dicho, sino simple y sencillamente porque a lo imposible nadie está obligado. Demostré que hice lo que estaba a mi alcance jurídicamente y por facultades o entes jurídicos ajenos a mí no pude cumplir, no estoy obligado a lo imposible y no tendría que haber sanciones. Adelante, por favor. Esta es otra aberración jurídica. Consejo de Administración, ¿son los beneficiarios controladores? Adelante. Evidentemente aquí tenemos una problemática muy seria. Esto está establecido en el último párrafo de la regla 28120, que establece expresamente que si no es posible identificar al beneficiario, se considerará a los miembros del Consejo de Administración. Eso es absolutamente ilegal. Ni las reglas de GAFI ni el Código Fiscal establecen esta situación. Adelante, la siguiente lámina. No establecen esta posibilidad. La limitante de las reglas misceláneas es el texto legal, y el texto legal ni la GAFI establecen que si no puedes obtener información, ve con los miembros del Consejo de Administración. No es así. Ellos podrían tener el control, pero difícilmente veo que puedan tener un beneficio económico. Puede ser que sí,
algún socio podrá estar en ese consejo y sí reunir ambos requisitos. Pero si no es así, si solamente los miembros del Consejo de Administración no gozan de beneficios económicos, y eso no significa el sueldo, los emolumentos que cobren, sino beneficios directos de la empresa, del ente jurídico, de la persona moral. Entonces, consideramos aquí que evidentemente esa regla administrativa va más allá de la ley, y si nos multan porque no tienes la información de los miembros del Consejo de Administración, también habría elementos para combatir esto. No es obvio lo anterior el hecho de que el Código Fiscal establezca cláusulas habilitantes a favor del SAT. ¿Qué es eso? Que indica esta obligación tendrás que cumplirla conforme lo establece el SAT. Pero eso no significa que el SAT tenga manga ancha para establecer todo lo que quiera. Sí puede establecer lineamientos administrativos para cumplir la ley, pero siempre en alcance con la ley. No establecer figuras jurídicas no contempladas en la ley, que es lo que está haciendo aquí. Si no son unos, entonces vamos con el Consejo de Administración. Eso jurídicamente no es aceptable. Adelante, por favor. Ya para terminar el comentario final, tenemos la siguiente, adelante. Obviamente, los temas que he abordado son algunos ejemplos, no son los únicos. Esto está saturado de irregularidades jurídicas. Lo más probable es que en algunos años exista la necesidad de modificar la ley, modificar el Código Fiscal de la Federación y adecuarlo exactamente a los lineamientos que ya nos dio la GAFI. No tenemos que inventar nada, ya está ahí y tendría que ser de esa manera. Mientras tanto, y como lo ha dicho mi socio Jesús, acatemos la ley y cumplámosla, tengamos esa información a disposición del SAT, lista para cuando lo requieran. Pero eso sí, si a pesar de todo ello, el SAT nos sanciona, el SAT nos emite una cédula de cumplimiento, una constancia de cumplimiento negativa, pues habría manera de hacer las aclaraciones correspondientes y evidenciar la ilegalidad de las multas, de las sanciones, de todo aquello que el SAT pueda sancionarnos. Hay muchos elementos, así de que hay que estar atentos, siempre hacer todo lo posible por cumplir la ley, pero si pese a ello no cumplimos o no satisface a la autoridad, tendremos elementos jurídicos para impugnarlo. Adelante, por favor. Bueno, pues por mi parte es todo, son comentarios jurídicos, insisto, no son los únicos argumentos, hay muchísimos más, no quiero avasallarlos, solamente quiero darles la muestra de que no estamos atados de manos con estas disposiciones, no está bien hecha la legislación, pero vamos a tratar de acatarla a toda costa. Por mi parte es todo, de verdad les agradezco mucho su atención y cedo la palabra a mi socio Ignacio Chávez, socio de Oficina León, quien actualmente además preside la Comisión Fiscal de la firma, un gran amigo y una gran persona. Que estés bien, Nachito. Gracias a todos, buenas tardes. Gracias, muchas gracias, Edgar. Pues bueno, pues me uno con Edgar al gusto de poder volver a estar con ustedes, aunque sea, ya él bien lo comentaba, de manera virtual. Parece que vamos saliendo, volvemos otra vez a que ya hay otra ola, etcétera, pues hay que cuidarnos y pues ahora nos toca, y en esta ocasión a mí, hacer algunos comentarios relativos en materia de lavado de dinero y de protección de datos relacionados precisamente con el tema de beneficiario controlador. Adelante. El primer comentario es que hay que recordar que en materia de, como lo conocemos, lavado de dinero, se deriva de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Ese es el mecanismo legal que tenemos donde se norma las disposiciones relativas precisamente para regular lo que coloquialmente conocemos como lavado de dinero. Hay que recordar que esta ley no es una ley en materia fiscal, es una ley de identificación de cuestiones administrativas, pero de ninguna manera es fiscal. Y es aquí donde viene el comentario, ya lo comentaba Jesús y lo comentó Edgar, de que esta serie de disposiciones emanan de acuerdos que se tuvieron a nivel internacional con GAFI, pero son esencialmente financieros. De manera extraña, se incluyen estas disposiciones, o se quiere incluir estas disposiciones a través del Código Fiscal de la Federación, un instrumento meramente fiscal.
Entonces esto empieza a conllevar algunas situaciones. Por ejemplo, en esta ley de, vamos a llamar coloquialmente de lavado de dinero, tenemos una definición de beneficiario controlador que es similar a la que tenemos en el código, pero no es la misma. ¿Por qué? Porque en esta ley o lo que se regula el lavado de dinero es la identificación del beneficiario que puede ejercer control, que ya veíamos que de acuerdo a la GAFI es diferente al beneficiario final. Sin embargo, en esta disposición para lavado de dinero no especifica que deba de buscarse a las personas físicas. Luego entonces, esto hace que la disposición de lavado de dinero sea diametralmente opuesta a lo que nos dice el Código Fiscal de la Federación. Tan es así, lo comentaba Jesús, que hablábamos del sistema de la cadena de control, etcétera, etcétera. En la ley de lavado de dinero no se especifica qué tantos niveles yo tenga que buscar precisamente este beneficiario controlador, que es diferente a la definición del Código Fiscal de la Federación. Entonces, ahí debemos de atender, y aquí es donde debemos de poner especial atención a que el beneficiario controlador para lavado de dinero es diferente al beneficiario controlador que tenemos en la nueva obligación a partir del 1 de enero de este año, establecida en el Código Fiscal de la Federación. Adelante. Y bueno, pues los comentarios ya bien lo abordaba Jesús cuando nos mencionaba algunos de los requisitos de los datos necesarios para la identificación de nuestro beneficiario controlador, y Edgar también nos hacía la referencia acerca precisamente de la obligatoriedad que tiene la persona moral de conservar esos datos a fin de tenerlos a disposición para cuando la autoridad fiscal se los llegue a requerir. Si bien es cierto, en la Ley Federal de Datos Personales en posesión de particulares, se regula lo que son los datos personales, así como los datos personales sensibles, referidos a estos sensibles como aquellos que conllevan algún tipo de discriminación o de un riesgo grave para la persona. Lo que es cierto es que muchos de los datos que se nos piden beneficiario controlador para el Código Fiscal de la Federación conllevan algunas situaciones en las cuales se puede constituir en un dato que pudiera llegar a ser sensible. Lo comentaba ya Edgar, por ejemplo, el caso del alias, por ejemplo. Jesús nos comentaba las situaciones acerca de si tengo concubina, tener que identificar el régimen en el cual yo estoy casado, etcétera, etcétera, se pueden llegar a convertir en datos verdaderamente sensibles. Si bien es cierto, las disposiciones de datos personales nos dicen que como esta es una obligación que deriva en una ley, no sería necesario un consentimiento por parte de las personas de las cuales vamos a recabar esos datos. Sí es recomendable, nosotros recomendamos de que exista algún consentimiento, es decir, una información por parte de la persona moral diciéndole al beneficiario controlador, ¿sabes qué? Necesito estos datos y estos datos van a ser utilizados para esto, para de esta forma, estableciendo un aviso de privacidad adecuado, que quede muy bien establecido acerca del uso de esos datos, cuáles son las medidas de seguridad que tiene el poseedor de esos datos y cuál es su responsabilidad acerca del resguardo de los mismos, porque hay que recordar que todo este tema conlleva la secrecía de este tipo de datos que se pueden volver en algún momento sensibles y que es responsabilidad de la persona moral el no solamente recabarlos, sino también informar de cuál es el caso en el cual se van a aportar y en qué momento se va a informar a esa persona de si la autoridad fiscal lo solicita, se le estarán entregando. Como pueden ustedes ver, este tema derivado de beneficiario y controlador, pues son muy simples, y estos son algunos pequeños comentarios que quería esbozar con ustedes. A continuación, le quiero ceder la palabra a mi socio Carlos Carpi,
experto en cuestiones de consultoría de tipo corporativo para que relacione el tema de beneficiario y controlador acerca de las obligaciones que tenemos corporativamente. Adelante, Carlos. Gracias, Nachito. Pues buenas tardes a todos. Bueno, pues yo creo que me tocó la hora más difícil. O todos están asustados, o ya cansados, o están ávidos de oír respuestas a sus cuestionamientos, ¿verdad? No voy a retener mucho adelante. Yo creo que aquí lo importante es ver que el gobierno corporativo cada día es más relevante en todas las organizaciones. Es muy importante porque el gobierno corporativo ayuda mucho a generar transparencia en las empresas, porque recordemos que el gobierno corporativo institucionaliza las empresas. Esa institucionalización de las empresas hace que sean más transparentes. Por eso es bien importante que con todo esto que hemos visto, como pueden ver, en algunos casos los consejeros salen afectados o pueden llegar a ser, pues no afectados, pero ser controladores, como ya ven que hay tres figuras, ¿no? Beneficiarios, controladores y beneficiarios controladores, ¿no? Claro que si un consejero es el dueño y pues es un beneficiario controlador y es miembro del consejo. Entonces es bien importante proporcionar a los consejeros la información respecto a sus obligaciones y responsabilidades. Hay que actualizarlas. ¿Por qué? Porque esta es una nueva responsabilidad que pudieran llegar a tener en algunos consejos. Pero también es importante definir las reglas claras respecto a la integración y el funcionamiento del consejo y en su caso de los comités, porque ahí es donde también pudiera afectar la toma de decisiones. La delimitación de funciones y responsabilidades, que es parte de la equidad de una organización, y es importante que sesionen periódicamente y en eso proporcionen información adecuada para la toma de decisiones. Importante contar con un plan, como todo consejo de administración, debe tener un plan. Y dentro de los planes de trabajo, ya sea con apoyo del comité de auditoría o directamente del consejo de administración, debemos de dar un seguimiento al cumplimiento regulatorio legal de la organización. Y uno de los aspectos regulatorios legales es esto nuevo, esta nueva obligación que les están haciendo llegar a las empresas de tener toda la información. No quiero repetir todos los 34 puntos que comentó mi colega Jesús, respecto a todo lo que tienen que reunir, ¿no? Hasta el alias, ¿no? Entonces eso es bien importante. Pero también comentó que es muy importante establecer control interno, establecer procedimientos para que esto se mantenga actualizado, porque puede ir cambiando, ¿no? En el tiempo. Por eso es bien importante que el Consejo actualice las políticas corporativas respecto a esta situación. Las tablas de facultades son bien importantes, porque las tablas de facultades dan toma de decisión. Y recordemos que dentro de la toma de decisiones es uno de los aspectos de contralor, de lo que está definido como contralor, beneficiario controlador, incluyendo la política del procedimiento que se va a llevar a cabo para definir al o los beneficiarios controladores de una organización. Esto es bien importante, porque recordemos que el enfoque que le estamos dando, todo esto es un riesgo. Recordemos que el enfoque actual en los negocios es el enfoque en función a cuidar los riesgos del negocio. Y si no cuidamos los riesgos del negocio, ¿qué es lo que pasa? Pues que, como siempre dicen, el hubiera, ¿no? Y el hubiera no existe. Por eso es importante identificar a qué se expone ahora la empresa con esta nueva responsabilidad. Visualizar factores externos, internos, que de alguna manera se necesitan para dar continuidad y crecimiento a la organización. Y como todo, esto afecta las leyes, las regulaciones, como bien lo dijeron mis colegas, todavía hay algunas lagunillas por ahí, estar atentos a esos cambios porque eso puede cambiar un poco las definiciones que acabamos de comentar. Y recordemos que el gobierno corporativo es un mecanismo que deben de utilizar los accionistas de contrapeso y guía a la administración para asegurar eficiencia, equidad, transparencia y resultados mediante acciones directivas seguidas por la organización a fin de lograr razonabilidad, rendición de cuentas, resultados, transparencia y responsabilidad. Actualmente,
pues los interesados en las empresas, principalmente inversionistas y acreedores, pues requieren de información adicional a la que proveen los estados financieros. Y comento esto porque cada día se robustece más. Ahorita estamos hablando de beneficiario controlador, pero quiero darles una premisa. Vienen cambios. Van a salir, todos conocemos las normas de información financiera, las famosas NIF. Todos como contadores las hemos ya empezado a manejar después de que antes eran principios de contabilidad, ahora son NIF. Y ahora viene una nueva modalidad, las normas de información no financieras. Estas normas de información no financieras es algo que el IASB está ya viendo y México en el CINIF está empezando a trabajar y adoptar para lo mismo. ¿A qué se refiere esto? Pues que va a tratar cuestiones ambientales, el entorno social de las empresas, su gobierno corporativo, que son conocidos como los riesgos ASG. Asimismo, esto ha tomado gran importancia el conocer la contribución de las empresas para lograr una economía global sostenible. Próximamente vamos a tener otro webinar en donde otro de mis colegas va a exponer toda esta parte de sustentabilidad, de medio ambiente y obviamente de lo que es gobierno corporativo. Los temas de ASG, o sea, de estos riesgos ASG, pueden representar para una entidad riesgos financieros, por lo que deben identificarse y cuantificarse y revelarse. ¿Por qué? Pues porque son parte de la información financiera, así como cuando hacemos nuestras notas a los estados financieros, pues de alguna manera pues son parte de la revelación, ¿no? ¿Y qué es lo que como se están planteando? Pues son parte de las revelaciones que ahora se van a tener que hacer en el entorno de los estados financieros, especialmente cuando puedan afectar de forma importante el modelo de negocio o a sus principales indicadores generadores de valor, tales como ingresos, márgenes de utilidad, flujos de efectivo y capital, consecuentemente exponiendo el riesgo de la sostenibilidad. Para esto, como les comenté, vamos a tener un webinar y creo que va a ayudarles a complementar esta parte. Adelante. Para dar una consideración final, los temas que como Consejo de Administración debemos de dar seguimiento es ver el estatus que está en el cumplimiento regulatorio, que debe incluir la confirmación y actualización de la guarda y custodia de qué, pues de las actas de consejo, de que existen las actas de consejo, que estén protocolizadas las que deben estar protocolizadas, las actas de asamblea de accionistas, lo mismo, las que deben de estar o no protocolizadas, las actas de los órganos de apoyo, si es que hubiera, el libro de accionistas, que ahora pues, se complementa con el expediente actualizado del beneficiario controlador, que es lo que ya son todos los conceptos que comentaron mis colegas anteriormente. Y digo, entre otros, o sea, no es el único cumplimiento regulatorio. Me estoy enfocando exclusivamente al tema. Cumplimiento regulatorio, ustedes saben, en todas las empresas, pues son empresas que están reguladas por la Secretaría de Seguridad, por el Medio Ambiente, tienen que cumplir con toda la parte regulatoria. Pero ahorita me estoy enfocando principalmente a la parte corporativa. No quiere decir que sea lo único que vea el Consejo. Ve todo el cumplimiento regulatorio que por lo general manejan en las áreas legales de la organización. Y son los que deben de mantener esto actualizado y rinden cuentas al Consejo de Administración o al Consejo de Administración vía comité de auditoría, según se tenga la estructura corporativa de la organización. Pues creo que con esto estamos terminando este webinar. Te dejo la palabra, Nacho, para que des la pregunta de respuestas evasivas, perdón, pero pues para que ahorita, me imagino que ha de haber por ahí 20,000 preguntas, 20,000 dudas, 20,000 confusiones, pero Nachito con todo gusto les va a ampliar las dudas, les va a aclarar las dudas de toda esta situación y nosotros lo apoyaremos en lo que podamos. Me da un placer saludarlos y que pasen muy buena tarde. Claro que sí, muchas gracias, Carlos. Ahora sí, a mí me toca la parte difícil, que es la parte de preguntas y respuestas, porque hay aquí en el chat, aquí en preguntas y respuestas, y aparte en otros medios que tenemos por ahí abiertos,
nos están llegando algunas preguntas y quisiera, por ejemplo, Jesús, una pregunta que engloba muchas otras. Por ejemplo, esta obligación de identificación de beneficiario y controlador, ¿es aplicable para cualquier persona moral? Bueno, ya lo decíamos, sí el código habla de persona moral y luego entonces tendríamos que remitirnos a la definición de persona moral para efectos fiscales. Entonces, sí, eventualmente. Ahora, aquí hay un punto bien importante. Está en el Código Fiscal de la Federación, pero recordemos que en el Código de Comercio se tiene una definición de persona moral, que es el artículo 25. Yo creo que en el caso de beneficiario controlador, al ser una figura para efectos fiscales, tendríamos que circunscribirnos al alcance que se le debe de dar, evidentemente, a persona moral en los términos fiscales. ¿Dónde puede estar la diferencia, Nacho? Por ejemplo, al amparo de Código de Comercio, un extranjero es persona moral. Y yo creo que a un extranjero no le aplican estas disposiciones porque evidentemente la ley mexicana no puede ser extraterritorial. Pero sí puede ser, digamos, persona moral, una sociedad civil, ¿verdad? Ahí sí puede ser. Ahora, existen otras que eventualmente están en un limbo jurídico. ¿Cuáles? Las asociaciones civiles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eventualmente una asociación civil que no tiene fines, en muchas ocasiones ni siquiera económicos, o sea, recordemos que las personas morales pueden tener fines lucrativos económicos en el caso de una SC, pero eventualmente una asociación civil ni siquiera puede tener, digamos, fines económicos, pero sí las personas que le integran pueden tener control de esa persona. Entonces, pues ahí también existiría la obligación porque eventualmente, y esto dicho por parte no solamente del SAT, sino de los fiscos en general, las personas morales con fines no lucrativos, pues se han utilizado para la evasión de impuestos. Entonces, desde mi punto de vista, el término persona moral, pues sí es muy amplio. Ok, de acuerdo, Jesús. Y quisiera retomar por aquí algunos de los conceptos que nos comentaba Edgar, relativo a que comentabas el hecho de que nuestra legislación no atiende a cabalidad las recomendaciones que hace Gafi. ¿Es suficiente esta situación de que no se haya atendido a cabalidad de estas recomendaciones para, por ejemplo, que las multas, estas multas excesivas sean consideradas como ilegales? Sí, Nacho, aquí evidentemente yo respondí ahorita aquí en el chat una pregunta que me decían, es que mira, Edgar, las sanciones que imponen en México son económicamente muy parecidas o similares a las de otros países por sanciones iguales. Y yo indicaba que en este caso no es aplicable o no debemos aplicar el derecho comparado internacional. No es lo mismo una multa de 500,000 pesos en un país como México a una multa como de esa misma cantidad en Noruega, en Estados Unidos, en Canadá. La proporción per cápita del ingreso per cápita es total y absolutamente distinto. Entonces no me parece una comparación. Para determinar si las multas en México que están establecidas en materia de beneficiario controlador son proporcionales o no, estoy convencido de que hay que acudir a los criterios que ya emitió el Poder Judicial de la Federación y determinar si conforme a esos criterios son proporcionales o no. Desde mi punto de vista, son claramente desproporcionales, son excesivas y hasta confiscatorias en algunos casos. Imaginemos una pequeña empresa que tiene ingresos anuales de 12 millones de pesos y tiene 5 socios y les imponen multa de 10 millones de pesos. Tienes casi todo el ingreso de un año de sanción
eso sin duda es confiscatorio y es una multa excesiva, pero habría que analizar cada caso. Insisto, yo considero que hay muchos elementos para considerar que es desproporcional y no debemos acudir en este caso, en esta interpretación concreta de proporcionalidad, al derecho comparado internacional. ¿Y de acuerdo? Si me permites, Nacho, yo complementaría lo que atinadamente comenta Edgar. ¿Por qué para México puede resultar tan complicado el cumplimiento? Es decir, hablando de ese derecho comparado del que hablaba Edgar, recordemos que México es un país importador de capitales. Entonces, hacia arriba vamos a tener una cadena importante de socios y entonces la miscelánea nos obliga a tener la cadena de participación y la cadena de control. Eso en países que son exportadores de capital relativamente es sencillo de cumplir. ¿Por qué? Porque los niveles que se tienen hacia arriba son mucho menores a los que pueden tener las empresas en un país importador de capitales. Ahí hay una gran diferencia y creo yo que eso también puede revestir en un argumento que se pudiera utilizar, como bien ya lo dijo Edgar. Gracias, Nacho. Sí, cómo no, pues importantísimo estos conceptos y también algo interesante, Carlos, que comentabas y que abordabas acerca de la responsabilidad que tiene el órgano de administración en todo este tipo de situaciones, ¿no? Donde se le involucra ligado a la disposición de beneficiario controlador, ¿no? Y que va más allá de las situaciones como tal, sino del control de los registros. Y aparte un tema que me llamó mucho la atención, que por ahí lo abordaban, que inclusive hay empresas que ni siquiera tienen sus acciones, ¿no? Y les van a preguntar dónde están resguardadas, ¿no? Desafortunadamente muchas empresas ni siquiera tienen impresas sus acciones, ¿no? No van a tener que hacerlo. Y yo creo que algo que es muy importante es la parte de control interno. O sea, por ahí comentaba uno de mis colegas que es muy importante la documentación que debemos de tener, y sí es importante porque es un nuevo procedimiento, y es un procedimiento que deben de tener bien establecidas las empresas, con un control interno que permita que esto siga, como se comentó, siempre actualizado, porque algo que dice la ley, que debe estar actualizado todo, ¿no? Entonces, puede haber situaciones en las cuales cambien de dirección, cambien alguna situación los que ya están, o se modifique el beneficiario controlador porque salió el director general que lo habían designado controlador y ya cambiaron de director general, entonces hay que actualizar, o un movimiento de consejeros, o una venta de acciones y cambiaron algunos accionistas, llegaron nuevos, entonces hay que hacer esa revisión. Entonces yo creo que es bien importante tener el procedimiento adecuado y el control interno que permita mantener esto actualizado. Y eso es muy importante para el gobierno corporativo porque es parte de lo que vigila, que existe un control interno y que garantice la mitigación de riesgos, porque esto es un riesgo por todos lo que comentaron de sanciones que hace la autoridad, pues es un riesgo para la organización. Entonces yo creo que es importante mantenerlo, ¿no? Y aprovechando por ahí otra pregunta que vi, que ¿en qué los podemos ayudar? Pues podemos ayudarles a documentar todo esto, a definir o a revisarles, si es que ya lo hicieron así, la determinación de su beneficiario controlador. O sea, lo podemos hacer en dos aspectos, en seguimiento a una revisión de que lo ellos estén cumpliendo o ayudarles a determinarlo, documentarlo y definir las medidas de control interno de acuerdo a la organización y a lo complejo o no de la organización, los podemos también ayudar. Sí, muy cierto, Carlos. Por ejemplo, lo comentamos ahorita, estábamos hablando del manejo de datos, ¿no? Y la parte de protección de esos datos es importantísima, ¿no? También veía un cuestionamiento que aquí decía, una participante que decía, oye, es que yo en mi trabajo que estoy tratando de hacer de identificación, etcétera, pues yo tengo problemas inclusive porque las personas de control o los beneficiarios controladores se rehúsan inclusive a darme situaciones porque están en otro país, como inclusive copia de su pasaporte, ¿no? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Cuál es el camino que debo de seguir?
y cuáles son las directrices que debo de tener de protección de esos datos, ¿no? Que es muy importante. Y por último, Edgar, pues aquí insistía, algunos de nuestros participantes insistían, medios de defensa, ¿cuál es el medio de defensa adecuado? Tú lo comentabas acerca de esta situación. ¿Cuál sería el medio de defensa adecuado y el mejor momento para acudir a este medio de defensa? Claro que sí, Nacho. Muy concretamente, para combatir cualquier disposición jurídica existen esencialmente dos momentos: al inicio de su vigencia o en contra del primer acto de aplicación. El de vigencia está total y absolutamente agotado. No hay manera de que lo agotemos, de que promovamos algún medio de defensa por esa situación. Por tanto, solamente quedaría, y me parece el más correcto, a partir del momento en que se aplique la ley a través de alguna multa, algún requerimiento, alguna sanción. En ese momento, cuando la autoridad nos afecte jurídicamente de cualquier manera, por primera vez podemos agotar los medios de defensa. ¿Cuáles serían? Desde mi punto de vista, de entrada sería un juicio de nulidad, un recurso de revocación en el ámbito fiscal, aunque también habría que valorar la posibilidad de un juicio de amparo indirecto ante jueces de distrito. ¿De qué dependerá? Del acto que se vaya a combatir, si es multa, si es sanción, si es la constancia, situación fiscal, qué sé yo, ¿no? Pero quedará cualquiera de esos tres: recurso de revocación, juicio de nulidad o juicio de amparo. El momento será a partir, en cualquiera de los tres casos, del acto que queramos o que necesitemos combatir, del acto de autoridad. Ok, pues muchas gracias, Edgar. Y pues bueno, pues ya son las... Nacho, ¿sí? Por ahí nomás veía una pregunta que sí, vi por ahí ahorita que pusieron. Dice, sí, que a quién deben de acudir y cómo localizarnos. Yo creo que sería importante claro, que de alguna manera des los datos para que si sí, alguien claro, requiere un apoyo, este es un trabajo conjunto, que en algunos casos se requiere la parte fiscal, como con mis colegas, y toda la parte de gobierno, control interno, procedimiento y eso, estaré yo acompañándolos y haremos un trabajo de manera conjunta para darles el mejor servicio a ustedes. No sé si quieras dar datos, Sí, Nacho. Claro. Claro que sí, a todos los participantes, pues, comentarles de que en la firma, en Crow, estamos, la mejor disposición, tenemos el personal, que puede ayudarlos precisamente a todos estos temas que comentaba Carlos, desde el punto de vista corporativo, desde el punto de vista de control interno, desde el punto de vista fiscal. Trátese de la normativa de cómo cumplir con esta obligación e inclusive de la defensa. Nuestra página es www.crowweb.mx. Ahí en las oficinas seguramente tenemos muchos de nuestros clientes que están en este webinar. En sus oficinas diríjanse con sus los encargados y con los socios, ahí con gusto los vamos a atender. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles a todos su disposición, a mis compañeros socios el que me estuvieron apoyando, a la gente que está allá en Oficina Nacional también ayudándonos. Les deseamos lo mejor de lo que resta de esta semana y pues vamos a seguir en contacto con todos ustedes para informarles acerca de nuestros próximos webinars. Les agradecemos mucho, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.